¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Esta es la clase número 61. Mi nombre es José Martín Bron y les hablo con respecto al socialismo biológico y a la fisiología social. Continúo en esta especie de, no sé cómo llamarlo, vamos a llamarlo calpa, en esta calpa improvisada que hice para hacer estos videos. En la última reflexión estamos hablando con respecto al ciclo vital de las personas. Acuérdense que aunque mi persona subdividió el ciclo vital en 4 fases, según la ciencia se cumplen prácticamente 13 o 14 fases en el ciclo vital. Porque a nivel biológico, antes de nacer se cumplen 4 o 5 fases por sí solas, fases completas, y son diferenciadas. Entonces, pero la idea no es volvernos demasiado científicos, ¿verdad? La idea es continuar con el sistema de los derechos del ciudadano. Vamos a continuar entonces. Vamos allá a la computadora. Le hablaba con respecto al ciclo vital, que la República divide artificialmente el ejercicio de la ciudadanía en fases. Entonces está la primera fase, que serían las fases prenatales, se divide en 3 partes: huevos de 7 días, la concepción dura 27 semanas. En este tiempo puede haber la posibilidad de un aborto, hasta un aborto espontáneo por parte de la mujer, porque el feto, ¿no? O sea, el óvulo o el huevo, no sé, puede ser que no se fije de buena forma al útero, ¿verdad? Y la etapa de gestación puede durar de 9 a 10 meses. Hay una posible estabilidad de la preñez. Y entonces viene el nacimiento. Entonces una etapa postnatal de nacimiento dura de 1 a 12 horas. Incluso allí hay peligro de muerte para la madre o para el hijo. Todas estas son fases presociales porque no existe nada social ahí, ¿verdad? Otra segunda fase postnatal que le llama el puerperio. Dura de 40 a 60 días y es una fase de adaptación del feto hacia el ambiente externo, y por parte de la madre es una etapa de recuperación del parto, ¿verdad? Después hay una segunda niñez de recién nacido, dura 2 semanas aproximadamente, también es de adaptación. También hay posibilidades de muerte, puede haber muerte súbita cuando el niño deja de respirar, etc. Hay una tercera fase o niñez, que es la etapa de bebé, a partir de 1 año, también es una etapa de adaptación. Una cuarta fase de niñez, que desde el infante de 2 años ya puede más o menos sobrevivir, pero sin embargo todas estas son fases peligrosas hasta que el niño pueda valerse por sí mismo. Una quinta fase de niñez, que todavía es infante de 3 años, también es de adaptación, pero a partir de 2 años puede comenzar a ir a las casas cunas del cuidado diario. Esta es una niñez de 0 a 16 años, puede ir a la escuela a nivel social. La fase de adulto joven, de 16 años a 40 años, ya puede entrar a trabajar en los comandos sociales. La 12ª fase sería de adulto maduro, va de 40 años a 60 años, puede seguir trabajando en los comandos sociales. Y una tercera fase de adulto mayor de 60 a 150 años, y llega un momento en que puede pasar a la reserva social, ¿verdad? La jubilación.
Y aquí debería haber colocado una 14ª fase, que sería la de muerte. La fase de muerte. Antes de comenzar a desarrollar las fases, vamos a ir a este libro. Estimado usuario y estimada usuaria, vamos a apoyarnos de forma gráfica en este libro de embriología que ya yo les había mostrado hace tiempo ya, para que más o menos vean cuáles son esas fases a nivel de niñez. Vean ustedes las diferenciaciones que ilustran los cambios de tamaño y forma del feto humano. Estas en pulgadas. Una pulgada más o menos esta cantidad. La que aparece aquí, ¿verdad? Aquí dice que son menos de 5 pulgadas. Ustedes que aquí, estos son los meses. Antes de los 3 meses, mire la altura, menos de 4 pulgadas. Después va creciendo y se va consolidando los órganos, o sea, se va mejorando el sistema. Pero ya aquí a esta fase es un hombre pequeñito, una persona pequeña. Pero como no es viable, no se puede llamar todavía persona. Aquí es cuando a los 10 meses puede ya nacer, porque ya está maduro, pues. Claro, este es esquemático, realmente no es así específicamente, claro. Aquí tenemos otro esquema parecido, un poquito más realista. Este es de las proporciones cambiantes del cuerpo humano durante el crecimiento prenatal y postnatal. Aquí a los 2 meses. Parece un alien, ¿verdad? Aquí a los 3 meses. 1 año. 2 años de vida. 5 años. 13 años. Y 22 años. Aquí hay una comparación de cómo sería un niño comparado con un adulto si tuviera el mismo tamaño, pues. Note que la cabeza sería gigantesca, igual que el esqueleto, pero como no está consolidado no puede erguirse. Igual que esta epífisis y la diáfasis, que es donde está aquí es donde comienza el crecimiento de los huesos, aquí en las rodillas, ¿verdad? Aquí cuando la comparación a nivel muscular, y aquí la comparación a nivel de las vísceras. Vamos a ver esta otra ilustración. Este es de embriones humanos de 24 y 26 días. De esta forma, embriones humanos de 4 y 5 semanas. El corazón, las branquias, el hígado, el vaso, las piernas. Todavía no parece una persona. Vamos, ahí está otra ilustración. Aquí es un poquito más esquemática. A los 18 días todavía está este tamaño. 24 días. A las 4 semanas. O sea, al mes todavía está así. A las 6 semanas y media todavía está así. 8 semanas. Y a las 9 semanas. Es pequeñito. Bueno, entonces ahora sí estamos un poco más preparados para entender lo que son las fases prenatales
y postnatales y el resto de las fases biológicas. Vamos entonces a la computadora para ver si salimos de esto y no duramos tanto en estas fases biológicas. De la fase prenatal. Se entiende que el ejercicio de la ciudadanía se realiza en fase prenatal cuando la persona, ciudadano o ciudadana, se encuentra en cualquiera de los periodos de las etapas biológicas y evolutivas conocidas como fecundación, concepción y gestación. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana, que esté en fase biológica prenatal tendrá derecho a recibir de manera gratuita, tanto por parte del Estado, del poder público, así como del poder popular, tanto su persona, su propia persona, como la ciudadana gestante, lo siguiente. O sea que la ciudadana gestante es la madre, ¿no? Asistencia médica integral, asistencia de control prenatal, asistencia de parto humanizado, asistencia de alimentación, asistencia en educación sinérgica prenatal. Se entenderá que, con respecto del ejercicio de la ciudadanía en fase prenatal, que el mismo puede ser interrumpido de manera abrupta desde el momento mismo de la fecundación hasta la 7ª semana de gestación, si y solo si tanto la gestante como el personal médico tratante ejercen el derecho al aborto estipulado en la presente Constitución. Pues sí, estimado usuario y estimada usuaria, en esta Constitución yo propongo el derecho al aborto, pero con sus respectivas reglas, ¿verdad? Reglas médicas principalmente. Reglas médicas, reglas éticas y vamos a llamarlo reglas circunstanciales. O sea, ¿cuáles son las circunstancias que permiten que exista el derecho al aborto? Según la ciencia, a la 7ª semana todavía la madre puede ejercer el derecho al aborto porque el feto no está consolidado, no está suficientemente maduro para vivir por sí solo, y ya a esa altura se puede saber si tiene taras genéticas, fallos biológicos de algún tipo, enfermedades catastróficas, etcétera. Vamos a continuar. Se entenderá como asistencia en educación sinérgica prenatal a todos los estímulos positivos que puedan inducírseles al feto y a la gestante para armonizar y aumentar sus capacidades cognitivas y sinestésicas, como por ejemplo música clásica instrumental o de otro tipo, audiolibros de programación neurolingüística positiva, procesos de hidromasajes y otros. Por ejemplo, estimado usuario y estimado usuario, ¿qué es lo que propongo yo? Usted como ciudadano en etapa prenatal de gestación, usted no sabe nada de nada. No se puede defender, ¿verdad? No sabe lo que es la vida todavía. Bueno, entonces la sociedad, basados en la Constitución, le provee de cierta cantidad de beneficios, que es lo que yo le llamo la educación sinérgica prenatal. Esa educación consiste en la estimulación de los sentidos mientras usted está en gestación, por medio de escuchar música clásica. Claro, es la madre que tiene que estar en un sitio especial para eso, ir cierta cantidad de tiempo todos los días o cada vez que puedas para esos sitios especiales y ponerse a escuchar música, ponerse a escuchar audiolibros de programación neurolingüística positiva, puede hacerse hidromasajes, se le puede instruir para la hora del parto, se le da tratamientos médicos, se le inyectan vitaminas, lo que sea que haya que hacer, pues, para que usted como ciudadano prenatal esté sano. Se le hacen los estudios genéticos que sean necesarios, etcétera. Usted me dirá que es mucho pedir, mucha fantasía.
Puede ser porque estamos en un país atrasado, pero en otros países ya eso está funcionando. Del ejercicio de la ciudadanía en fase neonatal. Se entenderá que la fase ciudadana neonatal comienza desde el momento mismo del nacimiento hasta el fin del primer mes de vida. Se entenderá que toda persona en ejercicio de la ciudadanía en fase neonatal tendrá derecho a recibir de manera gratuita por parte del Estado, del poder público y del poder popular lo siguiente: asistencia médica integral, asistencia de control neonatal, asistencia de parto humanizado, asistencia en alimentación, asistencia en educación sinérgica neonatal, asistencia a casas cuna. Se entera que toda persona en fase neonatal tiene derecho al consumo continuo e inmediato de leche materna, sin menoscabo de otros tipos de elementos nutritivos que se le pudieran suministrar. Se entenderá que en el sistema educativo cultural, tanto la fase neonatal hasta el cumplimiento del primer año de vida será conocido como primer nivel educativo, de manera que desde el primer día de vida tendrá derecho a la asistencia a casas cuna. Usted me dirá, estimado usuario y estimada usuaria, que cómo es que hoy ya está en el primer nivel educativo si apenas acabo de nacer. No sé nada de nada, no tengo capacidad para... Ahí hay un pequeño error o una pequeña falla de información, no vamos a llamarlo error, porque según la ciencia psicológica se descubrió que desde antes de nacer ya nuestros sistemas receptor aquí, el cerebro, está funcionando, está captando todo lo que está alrededor. Y usted debe saber que antes de los 5 años, todo lo que afecta a su mente, sea para bien o para mal, le va a durar para todo el resto de su vida. Y si se le cultiva la inteligencia, se le cultiva el sentido común, se le cultivan todas las cuestiones que puede tener que ver con la inteligencia, con el aumento del conocimiento desde pequeño, usted va a tener más posibilidades de desarrollar su cerebro o su mente. Pero véalo desde la otra barrera. Si se le trata como imbécil desde pequeño, se le niega información, se le trata como un inválido, se le niega buena alimentación, se le niega estímulo, usted va a comenzar a sufrir de carencias, sin contar los traumas psicológicos que pueda tener, que también le va a durar toda la vida. Porque todo esto que yo estoy poniendo aquí o que puse está basado en estudios psicológicos, psiquiátricos, etcétera, aparte de estudios biológicos y de psicoanálisis también. Vamos a continuar. El ejercicio de la ciudadanía en la fase de niñez. Se entenderá que en el cuerpo social de la República se reconocerá que toda persona ejerce el derecho de la ciudadanía en fase de niñez desde el momento mismo de su nacimiento hasta la edad de 16 años, momento donde adquiere por derecho propio la ciudadanía adulta. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, en su fase de niñez, tendrá el deber y el derecho de participar activamente en el sistema educativo cultural de la República, desde el momento mismo de su nacimiento hasta la edad de 16 años inclusive. Se entenderá que en el sistema educativo cultural de la República, el ejercicio de la ciudadanía en fase de niñez se subdividirá en 8 etapas de 2 años cada una de la siguiente manera. 8 etapas, ¿verdad? De 0 a 2 años va al primero y segundo nivel educativo cultural para la asistencia a casas cuna.
como le expliqué, allí se le estimula por medio de sonido, perolitos que se mueven de colores y cosas así. En la segunda etapa, de 2 a 4 años, también va a casas cuna. Se le sigue la estimulación, no sé, se le leerán cuentos, se le pone a hablar, se trata de que usted sepa ya leer, manejar lo que le llaman motricidad fina, motricidad gruesa, movimiento corporal, etc. En la tercera etapa, de 4 a 6 años, va a asistir a jardines de infancia. En la cuarta etapa, de 6 a 8 años, en el sexto y octavo nivel educativo, va a asistir a las casas de cuidado diario. Ya a esta altura, a esta edad, ya usted debería saber leer y escribir por lo menos. En la quinta etapa, de 8 a 10 años, se llamaría octavo y décimo nivel educativo, por supuesto pasando por el noveno, ¿no? Asistencia a casas de cuidado diario. En la sexta etapa, de 10 a 12 años, va asistencia a casas de cuidado diario todavía. En la séptima etapa, va de 12 a 14 años, va asistencia de casas recreativas. Y en la octava etapa, de 14 a 16 años, va asistencia a casas recreativas también. Del ejercicio de ciudadanía en fase adulto joven, adulto maduro y adulto mayor. En esta etapa, el Cuerpo Social de la República, reconociendo todas las etapas biológicas por las que pueden pasar los ciudadanos y ciudadanas en su ciclo vital, subdividirá para efectos jurídicos, logísticos, operacionales y administrativos dichas etapas de la siguiente manera. En 4 etapas, ¿verdad? Etapa prenatal y postnatal, que sería fase ciudadana de niñez. Etapa de adolescencia a la adultez, que sería la segunda edad, llamado también adulto joven, de los 16 a los 40 años. La etapa de adultez a la madurez o adulto maduro va de 40 a 60 años. Y la etapa de la madurez a la senectud, que es adulto mayor, va de los 60 años en adelante. Por eso que le digo, estimado usuario y estimada usuaria, cuando aquí en Venezuela se habla de la tercera edad, me está faltando una edad. Porque tengo la etapa de niño, ¿verdad? Desde 0 a 16 años. Después tengo la etapa de adulto joven, que sería de 16 a 40 años. Después tengo la etapa que me están obviando, que es la de adulto maduro, que es prácticamente la que sostiene a la sociedad, que es la etapa de 40 a 60 años. Y después está la etapa de adulto mayor, que es la etapa de 60 años en adelante. Esa es la cuarta edad. No es que yo quiera ir contra la corriente o que siempre quiera estar llevando a la contraria a los demás. Estoy hablando a nivel biológico y basado en la ciencia. O sea que cuando usted le diga, no, tú eres de la tercera edad, puede corregir y decir, no, yo soy de la cuarta edad. Si tiene más de 60 años, de 60 en adelante. Vamos a continuar. Ahora de la fase de niñez, de los derechos y deberes ciudadanos en sus diferentes fases. Capítulo 1 de los deberes y derechos ciudadanos en la fase de niñez. Se entenderá que las personas, ciudadanos y ciudadanas, conocidos y conocidas como niños, niñas y adolescentes, son aquellos y aquellas que se encuentran en la primera edad en cualquiera de las etapas biológicas conocidas científicamente como fecundación, concepción, gestación, nacimiento, puerperio, niñez
y crecimiento y hasta la edad de 16 años. Se entenderá que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y deberes ciudadanos desde la etapa de fecundación y estarán protegidos por la legislación y los órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los artículos contenidos en esta Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. Se entenderá que el gobierno del cuerpo social de la República, las familias y toda la sociedad asegurarán como prioridad absoluta la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual se tomará en cuenta sus intereses superiores en cualquiera de las decisiones y acciones que les conciernan. El gobierno del cuerpo social de la República promoverá la incorporación progresiva de los niños, niñas y adolescentes a la ciudadanía activa y comprometida y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes de toda la República, el cual se llamará Consejo Nacional para Asuntos de la Niñez, CONANIÑEZ, que estará bajo la autoridad del poder moral, que se ocupará de todo lo relacionado con la ciudadanía en fase de niñez, el cual actuará en los casos que sean de su competencia, incluso de oficio y de manera preventiva, junto con los cuerpos de seguridad, sin necesidad de esperar denuncias o peticiones para proteger los intereses superiores de las personas a su cuidado. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, en fase de niñez, tiene el deber y el derecho de ingresar al Sistema Nacional de Educativo y Cultural de la República y seguir fielmente los dictámenes y reglamentos del mismo. Y ninguna persona podrá negarse, entorpecer o intentar menoscabar dicho derecho y deber del derecho a la protección integral de la niñez. Toda persona debe saber y entender que todos los ciudadanos y ciudadanas nacidos o por nacer en el territorio nacional son beneficiarios automáticos del porcentaje de ganancias PDG generadas por el Estado, como se dictamina en esta Constitución desde el momento mismo de su fecundación, concepción, gestación y nacimiento hasta el momento de su muerte. Ok, vamos a ver qué es este PDG, ¿verdad? Se entenderá que todo ciudadano en fase de niñez tiene derecho a los porcentajes de ganancia PDG, pero tomando en cuenta la irresponsabilidad y total dependencia por causa de su inmadurez biológica que adolece por su estado natural de niñez, sus respectivos porcentajes de ganancias serán utilizados por el mismo Estado para satisfacer todas sus necesidades básicas, las cuales serán satisfechas de manera gratuita, como por ejemplo, salud integral y control de niños sanos, cuidados médicos y medicina, educación y seguridad integral, alimentación y entretenimiento, recreo, calzado y cultura, transporte, vestido y vivienda. Se entenderá que estos cuidados y derechos se ejercerán incluso desde antes de la fecha misma de su nacimiento hasta la edad mínima de 16 años, cuando podrá cobrar los porcentajes de ganancia por su propia cuenta y utilizar dichos porcentajes como mejor les parezca. Se entenderá que está prohibido realizar. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, estimado usuario y estimado usuario. Porque estoy hablando de algo que usted, no sé si lo escuchó la primera vez ahorita, de los porcentajes de ganancia. Eso significa que todo lo que gana el gobierno cuando vende o comercializa con el Producto Interno Bruto, se hace
un apartado para los ciudadanos. De ahí proviene el porcentaje de ganancia. Vamos entonces a ir a una pequeña pausa musical para continuar. Regresemos. Entonces, se dice que se entenderá que está prohibido realizar o permitir cualquier tipo de deprivación sensorial o perceptiva a las personas en fase ciudadana de niñez, así como realizar sobre las mismas personas sobreestimulación perceptiva, entendiéndose que la carencia perceptiva suficiente durante el desarrollo temprano constituye un inconveniente para la adaptación posterior. Se entenderá que las edades que van desde los 0 a los 4 años de edad entrarán al sistema educativo cultural de escuela básica. De los 4 a 8 años entrarán en la escuela media. De los 8 años a los 12 años entrarán en la escuela alta. De los 12 años a los 16 años entrarán en la escuela avanzada y a partir de allí a la escuela especializada. O sea que todavía no hemos llegado, estimado usuario y estimada usuaria, que hay pequeños detalles aquí que quiero aclarar. Mi persona propone que todas las escuelas se llamen escuelas. Ustedes dirán que es una estupidez. Bueno, las escuelas se llaman escuelas, pero no, hay una que se llama instituto no sé qué cosa, o escuela técnica tal cosa, no. Yo propongo un solo llamado de todas las liceos y escuelas y universidades con el nombre de escuela, subdividiéndola por el nivel. Entonces está la escuela básica, la escuela media, la escuela alta, la escuela avanzada y la escuela especializada. Estos son los 5 niveles de escolaridad. La escuela básica de 0 a 4 años. La escuela media de 4 a 8 años. La escuela alta de 8 a 12 años. La escuela avanzada de 12 a 16 años. Y la escuela especializada de los 16 en adelante. Lo que ahorita sería la universidad, pues. Ese es el pequeño punto que quería aclarar aquí. Se entenderá que un individuo cualquiera, en diferentes fases de su ciclo vital, puede adquirir y retener información de cualquier índole sin que ello suponga dar respuestas manifiestas a dicha información. Pero ya que dicho concepto ha sido utilizado por algunos particulares para indicar que la mera exposición de un sujeto a un modelo determinado puede originar la adquisición de formas de conducta sin que tenga lugar práctica alguna de la respuesta relevante, la cual es por sí misma una característica fundamental de toda conducta interpersonal, como es la reciprocidad. Se entenderá entonces que donde no hay reciprocidad,
la posibilidad de desarrollo psíquico es limitada. Esta limitación psíquica deberá ser prevenida evitando la deprivación sensorial o, por el contrario, la sobreestimulación sensorial sobre cualquier ciudadano o ciudadana de la República. Entonces habla de la CONA niñez, que es lo que va a hacer, ya ustedes saben más o menos, proteger a la niñez. Estará pendiente de que las personas en fase ciudadana de niñez reciban la educación adecuada, gratuita y obligatoria que favorezca su cultura general y les permita, en igualdad de oportunidades, desarrollar sus propias actitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil a la sociedad, de la sociedad. Por lo que está prohibido para toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, el impedir, negar, retrasar, distorsionar o disminuir el derecho y el deber de que toda persona en fase ciudadana de niñez a que entre al sistema educativo cultural de la República con las excepciones legalmente aceptadas por la misma República. Ok, ahora vamos a hablar de la fase de adulto joven. Ya dijimos que es de los 16, de los 12, a partir de los 16 años, ¿verdad? Para los efectos jurídicos, logísticos y administrativos, se considerará que toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, ejerce la ciudadanía en la segunda edad, en fase de adulto joven, a partir de los 16 años de edad, en la que jurídicamente se reconoce la mayoría de edad social, entendiéndose que la etapa de adulto joven se contabiliza hasta la edad de 40 años de vida. ¿Por qué yo soy taxativo en esto, estimado usuario y estimada usuaria? Porque hay personas que no aceptan su propia edad, niegan que tienen una edad X. No me refiero solamente a las mujeres, sino a personas que no aceptan el paso del tiempo. La idea no es que te vayas a creer un viejo tampoco, pero legalmente hay que poner un límite a todo. Entonces si decimos, mira, ven acá los jóvenes, entonces yo voy porque yo me considero un joven y puede ser que yo tenga 80 años. No, porque tengo un espíritu joven, no. Legalmente, adulto joven hasta los 40 años. ¿Por qué tengo que ser taxativo? Porque si yo voy a poner un sistema de beneficios para los adultos jóvenes, tengo que poner un límite hasta donde yo como Estado considero quién es adulto joven. Un límite claro, pues específico, 40 años y ya. De ahí para allá eres adulto maduro, hasta los 60. Si, eso es lo que sucede ahorita, estimado usuario y estimada usuaria. Vamos a extenderme un poquito en este tema. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Ahorita nadie quiere ser viejo, ¿verdad? Antes, me refiero cuando estábamos en la época prehistórica, era al revés, todo el mundo quería ser viejo, porque era muy difícil llegar a viejo. Cuando una persona tenía 30 años, era considerado un anciano, porque las posibilidades de sobrevivencia eran muy pocas. Ahora es al revés. Aun cuando las posibilidades de sobrevivencia son más altas, las personas no se quieren considerar a sí mismos viejos, porque hay un culto a la juventud, se desprecia lo viejo, e incluso, como les estoy explicando, se está invisibilizando la etapa del adulto maduro, entre 40 y 60 años. Es como si no existiera esa franja de personas. O sea, no se visibiliza ese tipo de personas, no se le dan ningún tipo de beneficios, porque no es ni viejo ni es joven. Es como la etapa del adolescente, pues.
No eres adulto ni eres niño. Entonces, cuando yo coloco aquí las edades específicas, es para dejar claro hasta dónde, según el Estado, debe considerarse una persona como adulto joven. Y que la misma persona asuma las responsabilidades y los derechos que le corresponden hasta esa edad. Porque, por ejemplo, coloco casas de recreación y la idea no es que entren un poco de viejos ahí porque se creen jóvenes. Y no mezclar adultos maduros de menores de 40 con niños, porque ustedes saben que hay mucha corrupción, etcétera, por lo menos ahorita. Pero como hay personas que distorsionan todo y dicen, bueno, pero estamos en una sociedad libre. Sí, pero justamente porque estamos supuestamente libres, existe el libertinaje y todo está patas para arriba. ¿Ve? Por eso es que existen las famosas noticias, porque que fulanita se fue con un viejo, que el viejo se fue con la niña, y lo que sufren las mujeres cuando el marido se les va con una mujer más joven, etc. Hay un dicho viejo que dice, la ocasión hace al ladrón. Pero no quiero extenderme más, vamos a continuar. Se entenderá que la fase ciudadana de adulto joven proporciona el derecho y el deber de toda persona a la participación directa en todas las actividades sociales, políticas, militares, comerciales, educativas y de otro género consagrados en esta Constitución. Toda persona adulto joven tiene el derecho y el deber de introducir todos sus datos biológicos, psicológicos y biométricos en una gran base de datos en el Consejo Nacional de Registro Civil y Electoral, CONARECI, del Poder Electoral, para procedimientos en caso de necesidad de trasplantes médicos o cirugía, procedimientos en caso de necesidad de fertilización artificial, control de embarazo, parto y posparto, procedimientos en caso de emparejamiento o búsqueda de pareja, procedimientos en caso de necesidad de prótesis médicas, muestras de sangre o transfusión de sangre y otros procedimientos. Se entenderá que los ciudadanos y ciudadanas en fase de adulto joven tienen derecho al alcanzar la edad madura de 16 años a recibir de manera gratuita y totalmente equipado un vehículo y un espacio vital. O sea, lo que ahorita se llamaría un apartamento, estimado usuario y estimado usuario. Recibir de manera inmediata un puesto de trabajo en cualquiera de los comandos socialistas o en cualquier empresa productiva. Continuar gratuitamente en el sistema educativo cultural en materias especializadas de su preferencia, recibir asistencia legal gratuita, poder asistir a casas de recreo y disfrutar de planes vacacionales, poder asistir a rutas turísticas nacionales e internacionales. ¿Cuáles son los deberes y derechos del adulto joven? Los adultos jóvenes de la República tienen el deber y el derecho de ser sujetos activos y protagónicos del proceso de desarrollo de la República, por lo que el gobierno del cuerpo social de la República, con la participación solidaria de las familias y de la sociedad, creará oportunidades para estimular y facilitar su tránsito productivo hacia la vida totalmente adulta e independiente y, en particular, para la capacitación y el acceso al primer empleo de conformidad con la ley. Se entenderá que todas las personas que ejerzan la ciudadanía en fase biológica de adulto joven tienen derecho al acceso a créditos bancarios, a la posesión de viviendas totalmente equipadas y a la posesión de un vehículo y el acceso a todo tipo de comodidades que proporcione la modernidad, así como la obligación de cumplir con el servicio militar a partir de los 14 años de edad hasta los 16 años de edad. En consonancia con lo estipulado en el presente artículo, se creará el Consejo Nacional para Asuntos de Adultos Joven, CONAJOVEN, que estará bajo las autoridades de Comisión para Asuntos del Derecho Social del Trabajo,
de la Asamblea Deliberativa Nacional o en su defecto del Ministerio del Trabajo, el cual actuará en todos los casos relacionados con la ciudadanía en fase biológica de adulto joven que sean de su competencia, incluso de oficio, sin necesidad de esperar denuncias o peticiones para proteger y promover los intereses superiores de la persona a su cuidado. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, usted me dirá que esto es mucha fantasía y mucho pedir. Que se le dé un primer empleo, que se le dé un vehículo, que se le dé un apartamento, lo que ahorita se conoce como apartamento. Hablo así para que me entiendan. Pero lo que yo le pido a usted, estimado usuario y estimada usuaria, que piense de manera futurista. Futurista. No piense según la sociedad antigua. Porque si sigue pensando según la sociedad antigua, nunca va a suceder nada mejor en su vida. Ni a nivel social, ni a nivel personal, ni a nada. Imagínense ustedes que si pensáramos como los cavernícolas, todavía estuviéramos en las cuevas, escondiéndonos de los depredadores. Los que piensan en el futuro y de manera futurista son los que hacen que la sociedad avance. Muchas mentes, vamos a aplicar la metafísica, muchas mentes pensando en una buena idea, produce que esa buena idea funcione. Los primeros momentos serán un poco torpes, etcétera, pero después comienza a avanzar. Todo ha pasado igual. Vamos a suponer, por ejemplo, cuando se inventaron los cohetes, la cohetería. Nadie pensaba que iba a poder llegar el momento en que un cohete iba a pasar de transatlántico, ¿verdad? Iba a ser a nivel supersónico y transatlántico. Explotar en otro continente. Y ahorita eso sucede. Ensayo y error, ensayo y error. Imaginación hacia el futuro. Corregir los pequeños errores, rectificar, pero siempre apuntando hacia el objetivo. Eso es lo que quiero que vean. ¿El objetivo cuál es? Avanzar a nivel social. No podemos seguir pensando que un joven, porque es joven, es irresponsable y que va a hacer locuras. Hace locuras si no se le hizo una buena educación, si no se le dan oportunidades. Por eso es que se cometen errores a nivel de joven. Vamos a seguir. Del Consejo Nacional para Asuntos de Adultos Jóvenes, trabajar intensamente para que la sociedad pueda tener ciudadanos y ciudadanas extremadamente equilibrados y equilibradas, sabiendo que es de importancia decisiva y necesaria tener una educación o información racional en todos los niveles. Esto implica la facultad espiritual de juzgar recta y correctamente, enjuiciando incluso las propias intenciones y acciones con conciencia moral, y que entienda verdaderamente que la razón debe ser lo que motive, oriente, guíe, estructure y enjuicie críticamente el propio pensar. Se entenderá que el Consejo Nacional para Asuntos Jóvenes trabajará intensamente para hacer entender a la población que cuanto mayor acopio de lógica, información científica y experiencia práctica haya logrado una persona, tanto más razonable será y tanto mayor garantía habrá de que sean sabias sus posiciones bajo la luz del entendimiento. Se entenderá que, vamos a leerlo más o menos. No quería fastidiar al estimado usuario y estimado usuario, pero vamos a leer estos pedazos. El Consejo Nacional para Asuntos de Adultos Jóvenes proporcionará información masiva a toda la población joven para que comprendan que no solo deben estar exentos de contradicciones conceptuales, sino que también es menester
que sus opiniones se funden en evidencias objetivas y en datos ciertos y científicos, evitando el dogmatismo. Principalmente lo estoy escribiendo, estimado usuario y estimada usuaria, porque muchas personas se dejan llevar por el dogmatismo. Porque no, que eso salió en internet. O sea, que esa es una palabra sagrada porque sale en internet. No. Usted tiene que aprender a dudar de todo y ver las evidencias objetivas. Ya usted sabe que el internet lo que trata es de idiotizarlo, de hacerlo un esclavo mental. Eso hay que hacérselo entender al joven desde el niño. Vamos a seguir. Vamos a continuar esto. Se es dogmático cuando se afirma o se niega obstinadamente, cuando una persona se cierra de antemano los argumentos ajenos y rechaza sin pensar y sistemáticamente la posibilidad de revisar y de corregir la propia posición y los propios conocimientos. El Consejo Nacional para Asuntos de Adultos Jóvenes también trabajará intensamente para eliminar dentro de lo posible en medio de la población joven algo muy parecido al dogmatismo, el cual es conocido como el espíritu de contradicción o prurito de contradicción, que es muy común en los jóvenes, ¿no? Se entenderá que el espíritu de contradicción es una resistencia sistemática, infundada y nada racional a cuantas cosas lea o a cuanto escuche, convirtiéndose en un impulso o deseo casi reprimible de llevar la contraria. Se entenderá que es prácticamente un rasgo infantil, presente comúnmente en las personas adolescentes, pero que con el tiempo va cediendo el puesto al examen sensatamente crítico y al paso que la personalidad se desarrolla es o se convierte en un síntoma neurótico anormal en el adulto, como una inconsciente regresión a estrategias infantiles. Esto es lo que sucede, estimado usuario y estimada usuaria, a los famosos opositores, principalmente aquí en Venezuela. Tienen un rasgo infantil de el espíritu de contradicción. Es un síntoma de neurosis, aunque usted no lo crea. Vamos a continuar. El placer que tienen algunas personas de contradecir, pero sin tomarse el trabajo real de analizar, es una fórmula o estrategia muy cómoda, pero necia y sin valor, que conduce casi inevitablemente a las personas a asumir posiciones de radicalismos y extremismos, creándose la ilusión de que toman parte activa en la discusión de cualquier tema o situación. O sea, no razonan, pero te llevan la contraria. El Consejo Nacional para Asuntos de Adultos Jóvenes trabajará intensamente para contribuir a la eliminación progresiva de en medio de la juventud de los tres peligros principales para la sociedad que los pueden aquejar. 1. El pensamiento ilógico o irracional. 2. El dogmatismo. Y 3. El espíritu de contradicción. Realizando este trabajo para el equilibrio y el bien superior de la República. Ok, vamos entonces a hablar de la etapa de la fase de adulto maduro. Tiene más o menos lo mismo que lo del adulto joven. Se entenderá que las personas ejercen derecho de ciudadanía en la etapa tercera edad, cuando están en fase biológica de adulto maduro, contándose desde la edad de 40 años hasta los 60 años de edad, disfrutando y ejerciendo todos los derechos y deberes consagrados en esta Constitución. Se entenderá que todas las personas que ejerzan la ciudadanía en fase biológica de adulto maduro tienen el derecho de acceder a créditos bancarios, a poseer vivienda digna y completamente equipada, a poseer un vehículo, a tener estabilidad laboral,
a un servicio eficiente de recreación, acceso a la educación continua y especializada, acceso a actividades culturales, activa participación en la vida social y en los planes de desarrollo de la República, así como una intensiva participación política. En consonancia con lo estipulado en el presente artículo, se creará el Consejo Nacional para Asuntos del Adulto Maduro, conocido también como CONA Maduro, que estará bajo la autoridad de la Comisión para Asuntos del Hecho Social del Trabajo de la Asamblea Deliberativa Nacional, o en su defecto del Ministerio del Trabajo, el cual actuará en todos los casos que sean de su competencia, incluso de oficio, sin necesidad de esperar denuncias o peticiones, para proteger y promover los intereses superiores de las personas a su cuidado. Ahora, del derecho a la pensión y de la pérdida del derecho a la pensión. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, a partir de los 50 años de edad, independientemente de su origen, sexo, profesión o condición social, tiene derecho a recibir una pensión vitalicia por concepto de servicios prestados a la patria. La pensión comenzará a recibirla de manera inmediata y automática al cumplir los 50 años de edad, sin ningún tipo de protocolos o de trámites burocráticos. Se entenderá que la pensión no podrá ser inferior al sueldo mínimo nacional. Se entenderá que toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, puede perder su derecho a recibir o seguir recibiendo la pensión vitalicia que otorga la República por las causas y excepciones estipuladas en esta Constitución, las cuales son, por ejemplo, por incurrir en el delito de traición a la patria, por ser declarada como persona no grata, por perder la nacionalidad venezolana, por incurrir en delitos graves o gravísimos. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, ¿qué es lo que propongo yo o mi persona? Que la pensión comience a ser recibida a los 50 años de edad. Usted me dirá, ¿por qué? Bueno, porque esa es prácticamente la mitad de la vida, ¿verdad? Usted tuvo la mitad de la vida estudiando y trabajando. Le faltan 10 años para cumplir la edad para ser adulto mayor, ¿verdad? Lo que se llama ahorita adulto mayor. Pero mientras tanto, usted es un adulto maduro, de 40 a 60. Por recibir la pensión no significa que usted va a ser jubilado. Simplemente es una entrada adicional para aliviarle la tensión de lo que es la situación económica. Porque si vemos las pensiones, no es prácticamente para vivir de forma holgada, como se puede decir. O sea, usted no va a ser rico con la pensión. No va a ser rico ni millonario con la pensión. Pero sí puede tapar cierta cantidad de gastos que usted pueda tener. Ahorita usted me dirá, bueno, que yo no estoy de acuerdo porque es muy joven para recibir pensión. ¿Quién le puso eso a usted en la mente? Los gobiernos de la Cuarta República, los gobiernos burocráticos, los gobiernos neoliberales. Incluso ese tipo de gobiernos quisieran que usted recibiera la pensión a los 99 años de edad. Prácticamente no se la quieren dar. Pero si estamos o queremos estar en un sistema socialista, la idea es distribuir la riqueza. La va a distribuir cuando ya la persona se está casi muriendo. Que no la pueda disfrutar. Esas son las reflexiones que tiene que usted tener. Y lo otro es hacer un equilibrio en lo que respecta a la edad del hombre y de la mujer. Según la ciencia, supuestamente la mujer vive más que el hombre. Pero se le da la pensión antes que al hombre porque supuestamente pasa más trabajo que el hombre.
Pero si estamos en una sociedad democrática y todo es por igual, 50 y 50, vamos a nivelar la edad del hombre y de la mujer para recibir la pensión. Usted podrá no estar de acuerdo con eso, podrá ser un tema para debatir, pero esas son mis propuestas personales. Vamos a seguir. Pero vamos a dejarlo hasta ahí y continuamos en la siguiente clase.